Viene una mujer que se para en la puerta, pero tenía mucho paño. Yo no sabía en ese entonces lo que era una sacerdotisa, porque yo no tenía esa madurez. Cuando se paró en la puerta, ella tenía muchos pañuelos rojos y tenía una vestidura. Y se paró, y cuando se paró en la puerta, hizo de esta manera y me puso el dedo así. Y me dijo, tú vas a morir. Cuando nosotros vamos en el camino, lo primero que pasó fue que iban a tener un accidente. Luego que vamos y estamos llegando a la casa, yo empiezo a escuchar este ruido, como que viene saltando en la calle. Cuando estoy en mi casa, yo veo que algo viene como levitando, como 3 personajes. Pero para mí, yo pienso que es algo normal. Cuando voy, ahí fue cuando yo vi por primera vez en mi vida 3 personas que vinieron levitando volando y cayen en el lugar. Aguanta. Repita esa escena. 3 personas llegaron levitando y llegaron de un momento y cayeron así al lugar. Eso parecía como de película. Cuando yo vi esos 3 personajes. ¿Eso fue dónde? Eso fue allá en Villamella. Eso fue en mi casa. Cuando yo estoy ahí, que veo esa parte, que llega ese 3 personajes, yo entro de la forma de pánico. Pero lo más hermoso viene ahí. En el momento en el cuarto donde estoy, entró una luz y me arropó. Cuando me arropa la luz, yo veo este personaje cristalino que se me acercó en el momento y me dijo: Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa. Tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un invitado especial, un pastor que yo sé que Dios va a bendecir nuestra vida a través de él. Pastor Antonio, con Dios y con nosotros. Antonio Montero, muchas bendiciones a la audiencia. Dios bendiga tu programa. Sé que aquí se mueve una gloria, una atmósfera poderosa, porque cuando llegué percibí una buena vibra. Gloria a Dios. Incluso te voy a decir una experiencia. Cuando llegué, lo primero que pude notar es que me visitó un ángel en la puerta. Yo dije, ¿cómo? Lo visitó un ángel. Ahí en ese momento. Aleluya. O sea, vi esa visión y dije, santo. Respondo del nombre Antonio Montero. Estamos asignados en Iglesia de Dios, ahí en Villa Martina. Estamos en este pastorado, en el llamado que Dios nos ha encomendado a nosotros, y seguir creyendo y peleando esa batalla. Tengo una hermosa esposa y tengo 4 niños. Santo, una bendición. Yo cogí la promesa en serio. Amén. Si no te has suscrito, suscríbete, corre, dale me gusta, amén, a este video y compártelo con alguien más. Pastor Antonio, el escenario es de Dios y usted es el recipiente, el vaso de esta obra. Amén, amén, amén. Vamos a empezar con un poquito de la historia de mi testimonio. Aunque uno tiene una preparación ya en lo que es la mística hebrea, en la teología, a ser maestro internacional de Iglesia de Dios del Instituto. Pero quiero hablar de un poquito de la historia. Su convención. Sí, cómo fue que percibí este llamado. Yo recuerdo que yo era un adolescente. Te estoy hablando de los años 1995, cuando realmente el evangelio no tenía como ese boom, pero se predicaba la palabra. Yo siempre me preguntaba que si existía un Dios, yo quería conocerlo. Yo quería ver esa guianza de él, ese poder de él. Y de un momento yo estaba en el mundo, vivía un poquito desesperado, angustiado. Y yo le dije al Padre, yo quiero conocer más de ti. Y tuve una revelación. A mí no me predican el evangelio como a muchos le han predicado el evangelio. Cuando yo estoy ahí, tengo esta revelación, yo veo un ángel en mi revelación. En esta revelación, el ángel me dice, tienes que ir a la iglesia tal, y ahí yo te voy a enseñar cuál es el camino que donde te voy a guiar. Yo inmediatamente me quedé un poquito como desesperado, porque no había tenido una experiencia como sobrenatural. Al yo orar de una manera triste y recibir como esa convención, porque yo no sabía que existía el evangelio, lo que quiero decirte. Yo no sabía que existía alguien que hablara de Dios. Cuando llegué a esa iglesia, recuerdo que al otro día esperé el momento, llegué a la iglesia y había una campaña muy poderosa. Cuando eso se escuchaba mucho a Barranco y Gigi Ávila estaba en ese tiempo muy encendido. Y recibí la convención. Un joven ahí recibió a Jesucristo y su vida empezó totalmente a cambiar. Y tuve una guianza espiritual donde me enseñaron a buscar los fundamentos espirituales, o sea, llenarme de las cosas espirituales. Aparte de que conociera conceptos bíblicos, pero también llenarme de la parte espiritual de Dios.
Dios me dé. Y yo empecé a tener esta experiencia con el Señor tan fuerte que en un momento había una persona que siempre le invitaba mucho a predicar. Hay personas que le invitaban en ese entonces y en ese momento me llevó a mí a un lugar de su prédica. Y cuando estoy ahí en ese lugar de la prédica, y él me dice, mira, tienes que vestir de esta manera, formarte de esta forma, que vamos a llegar a ese lugar a predicar. Cuando yo digo, bueno, gloria a Dios, yo acababa de salir de 5 días de ayuno. Yo dije, bueno, me voy a meter de una manera que cuando lleguemos allá, Dios se va a manifestar poderosamente. Cuando nosotros vamos allá, yo percato que el carro mío en los vidrios dice muerte, pero en el carro que ya va, dice vida. Y yo digo, y yo le topo a un amigo mío y le digo, ven acá, pero el carro en los vidrios dice muerte. Tú estás mirando eso. Uno siempre ve la cosa espiritual porque uno va a hacer una guerra espiritual. Y cuando llegamos a la iglesia, empezamos a soltar la palabra, el Espíritu Santo empezó a manifestarse. Pero lo que me sorprende fue una parte donde viene una mujer que se para en la puerta, pero tenía mucho paño. Yo no sabía en ese entonces lo que era una sacerdotisa, porque yo no tenía esa madurez en sí. Y se paró en la puerta. Cuando se una sacerdote satánica. Sí, cuando se paró en la puerta, ella tenía mucho pañuelo rojo y tenía una vestidura. Y se paró, y cuando se paró en la puerta, hizo de esta manera y me puso el dedo así. Y me dijo, tú vas a morir. Y yo en ese momento estoy y miro a la persona que me llevó, porque yo soy una persona nueva, no tengo esa madurez. Y él me dijo, no le haga caso, que el enemigo se ha levantado por el momento que hemos venido aquí. Pero es un momento de victoria. Cuando nosotros vamos en el camino, lo primero que pasó fue que iban a tener un accidente. Luego que vamos y estamos llegando a la casa, yo empiezo a escuchar este ruido, como que viene saltando en la calle. Pero tú sabes que nosotros vivimos en un lugar donde hay muchos árboles, allá en Villamella, la ciudad de nosotros. Sí. Entonces, ahí siempre lo que es la parte del ocultismo y la parte de la hechicería, siempre vivía. Uno veía a la bruja de ahí sentada contigo. Uno allá vio muchas cosas, gente transfigurada en su mundo diabólico, al lado de uno. Fuerte. Y yo miro a los muchachos, pero tú no ves lo que está saltando de árbol en árbol. Y ellos me miran, dice, sí, entramos como un poquito de temor. Luego la persona que nos invitó nos hizo un hermoso chocolate. Y cuando tenían una unción tan fuerte, que cuando ella nos dio el vaso de cristal a nosotros, el vaso de cristal se empezó a cuartear en el momento. Y cuando lo soltamos, el vaso recibió su restauración normal. Esto se ve como algo de locura. Está fuerte. Y usted dice, pero ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Incluso ahí fue donde yo escribí este libro que se llama Vive Espíritu Santo, donde relata un poquito de esta historia, aparte de la teología y la parte de la enseñanza del Espíritu Santo. Y cuando estamos ahí, nosotros empezamos a orar porque estamos viendo cosas sobrenaturales, pero también estamos teniendo fuerza negativa. En ese momento yo vengo y voy para mi casa. Cuando estoy en mi casa, que ahí que viene lo fuerte, cuando esta persona, en ese momento ella nos amenazó. Pero yo no esperaba su amenaza, pues yo no sabía cuál era la función de su amenaza. Exacto. Porque a mí lo que me enseñaron fue, busca a Dios, éntrate en Dios, conoce a Dios, busca esa dimensión espiritual. Y cuando estoy en mi casa, yo veo que algo viene como levitando, como 3 personajes. Pero para mí, yo pienso que es algo normal. Cuando voy, ahí fue cuando yo vi por primera vez en mi vida 3 personas que vinieron levitando volando y caían en el lugar. Aguanta. Repita esa escena. 3 personas llegaron levitando y llegaron de un momento y cayeron así al lugar. Eso parecía como de película. Cuando yo vi esos 3 personajes... ¿Eso fue dónde? Eso fue allá en Villamella. Eso fue en mi casa. Cuando yo estoy ahí, que veo esa parte, que llega esos 3 personajes, yo entro de la forma de pánico. Pero lo más hermoso viene ahí. En el momento en el cual donde estoy, entró una luz y me arropó. Cuando me arropa la luz, yo veo este personaje cristalino que se me acercó en el momento y me dijo, déjate tranquilo. Y yo digo, pero estoy así porque me quedé como atónito, pero cuando me hablaba y tocó parte de mí, yo sentí en mí una paz que no puedo todavía ni explicarla cuando me pasó esa situación. En el momento cuando llegó esta experiencia de este ángel,
En ese momento, las 3 personas que llegaron, ellos llegaron levitando, pero llegaron con instrumentos para quemar el lugar. Okay. Me iban a quemar dentro de mi casa. Y cuando veo esta parte, en el momento el ángel me dice, ellos se van. Y así mismo cuando vino la presencia, así mismo se debilitaron y se desaparecieron y se fueron. Y el ángel tocó entonces mi vida y yo caí en el momento durmiendo. Y me dijo, en la mañana cuando te levantes, busca lo que ellos iban a utilizar para quemar tu casa. Y yo estoy así, dormido un momento en paz, tengo los ojos cerrados. Yo digo, gloria al Señor, santo. Y esa experiencia tan hermosa. Y estoy durmiendo ahí y en el momento, en la mañana, algo me toca y me dice, busca lo que te dije. Cuando voy, busco la parte, veo que en el combro había fósforo, había gasolina y había vela. Y yo dije, wow. Y cuando volví ya a la experiencia del ángel, ya se había ido. Tomé esa parte. Entonces después voy corriendo, voy donde mi hermano y voy a hablarle parte de lo que me había pasado en la noche donde nosotros fuimos. Pero nosotros éramos estudiantes estudiábamos en la básica en ese entonces. Le doy gracias al Señor que me permitió graduarme de ingeniero gracias a su gloria. Y para nosotros era un poco difícil porque en ese entonces no existía computadora. Todavía no existía eso de computadora, las redes sociales no estaban en ese entonces. Y en ese momento nosotros fuimos a la Biblioteca Nacional. Nosotros fuimos a la Biblioteca Nacional a hacer una tarea que nos pusieron en la escuela. Esto pasó uno detrás del otro, esta experiencia. Y cuando vamos a la escuela, nosotros estamos ahí. Estamos un compañero mío y yo del ministerio. Y nosotros estamos orando. Cuando estamos orando, le estamos diciendo al Señor que nos dé la sabiduría, pero teníamos hambre. O sea, queríamos comer. Y nosotros empezamos a orar, a decirle al Señor que pudiera bendecirnos en esos momentos y darnos el sustento del alimento. Pero lo que viene poderoso aquí es que en el momento cuando nosotros estamos orando, nosotros no sabíamos que la petición iba a ser contestada tan rápido. En el momento viene como un loco, un hombre moribundo, viene desordenado, viene corriendo y viene para encima de nosotros. Nosotros quedamos de una manera un poquito como asustados. Digo, ¿cómo va a ser que viene un loco encima de nosotros? Porque al ver este loco así, todo desabrotado, todo sucio, y tenía una funda en la mano, y nos está hablando en un lenguaje que nosotros no entendemos. En el momento yo no entendía su lengua, pero él no hablaba un lenguaje natural. Su lenguaje que hablaba era un lenguaje muy espiritual. Y yo me quedo mirando, sí, yo me quedo así mirando a este señor que viene, y él saca de la funda un servicio de comida y me lo está entregando. Cuando él me lo está entregando, yo me quedo atónito porque nosotros estamos orando porque tenemos hambre. Cuando tenemos esta hambre, había una señora que nos estaba mirando, nos estaba observando en una esquina. Ella dice, pero ustedes no estaban orando para que Dios les dé el sustento de la comida hoy. Oh, ¿Y por qué ustedes no toman ese sustento que le dando? Porque uno quedó como así, como paniqueado. Y nosotros agarramos el alimento que nos había dado este señor. Y cuando lo agarramos, estamos disfrutando el alimento. Pero yo me quedo observando al hombre que vino de nosotros. Yo veo que él se va a la grama. Y cuando él se va a la grama, él saca un mantel blanco de la funda negra que él tenía y tiró ese mantel así en la grama. Y yo no sé de esa funda de dónde salió tanta comida, que empezó a organizarla parte por parte. Y cuando empieza a organizar la comida parte por parte, yo le topo al compañero mío, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Y él empieza entonces a orar. Y cuando empieza a orar, el hombre que yo vi ya no estaba ahí. Yo caí de rodillas, yo empecé a llorar, yo empecé a decirle al Señor, porque yo siempre le pedía a Dios que quería tener una experiencia con Él de ahí a ahí. Y en ese momento el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, yo vine a almorzar contigo, pero tú no estabas preparado. Dios mío, Padre. Ay, ay, ay. En ese momento cuando percibí esa parte, yo empecé de una manera, me sentí un poco triste, estaba llorando, porque decía, wow, yo quería tener esta experiencia con el Señor. Es tan tal que yo me estoy aquí, pero yo me estoy conmoviendo porque lo que siento es llorar. Porque cuando uno pide esa experiencia con Dios, uno pide esa experiencia que quiere ahí, y en ese momento tú no puedes aprovecharla. Mire, eso es algo fuerte. Entonces de ahí nosotros fuimos a la iglesia. Cuando fuimos a la iglesia, el compañero mío y yo empezamos a orar, a buscar al Señor.
Yo nunca procuraba salir a los lugares de los eventos. Uno sufría mucho antes en los eventos. De que predicarle a multitudes. Yo nunca salía si Dios no me daba la autorización. No me gustaba si Dios no me decía, ve. Y resulta que en ese momento llegaron unas cuantas invitaciones para nosotros predicar a un lugar. En este caso, la persona percibía, no tenía como miedo a nosotros. Porque cuando nosotros llegábamos a los lugares, si había pecado, era declarado. Hoy en día no se declara eso. Nosotros fuimos, recuerdo yo que me invitaron a una concentración. Cuando voy a esa concentración, yo no tenía ni el pasaje. Recuerdo yo que yo tenía unos zapatos y los zapatos míos tenían 2 hoyos atrás. Yo no sé si te ha pasado esa experiencia. Y cuando estoy ahí, yo digo, padre, yo no tengo el dinero para ir a esa actividad. Cuando estoy ahí en esa actividad, yo voy normalmente. Hermano, en la actividad era una concentración en uno de los plays de allá. En ese play había más de 2.500 personas. Ok, que ahora en el concilio uno reúne más de 5.000 personas en cualquier evento, pero en ese entonces reunir 2.000 personas era un poco fuerte. Resulta que cuando estamos ahí, la lluvia empezó a caer. Cuando empezó a caer la lluvia, los hermanos empezaron a irse, pero yo estoy en el escenario arriba. Y yo le digo, padre, se están yendo la gente, ¿qué vamos a hacer? Y tú sabes que uno a veces en la lluvia, muchos hermanos, nos gozamos la lluvia en los cultos, sí. Pero este hermano no se quería mojar. Resulta que cuando nosotros estamos ahí, nosotros levantamos la mano al cielo y decimos, Padre, conforme a mi palabra, en el nombre de Jesús, que se detenga la lluvia. Le hablamos a una de las entidades que abraza la lluvia y en ese momento la lluvia dejó de cesar. Eso fue una gloria. En ese momento Dios entró tan fuerte, ahí pasó un milagro. Ahí los hermanos empezaron a danzar, ahí pasó algo tan divino porque se vio la manifestación de su gloria. Luego, en otra ocasión, vamos a un lugar donde nos invitan. Aquí fue una congregación. Cuando estamos en esta congregación, siempre he tenido la experiencia de moverme con los ángeles. No me gusta moverme solo. Y siempre esperando la autorización del Espíritu Santo. Cuando yo llego a la iglesia, lo primero que se me para un ángel. Hay gente que no ha tenido experiencia de ver ángel. El Señor cuando me llamó, esas son las experiencias que yo más he tenido. Y este ángel me dice, quiero que te sientes. Yo me siento. Y cuando me siento, lo primero que percibo que me dice, mira, aquí hay una situación en esta iglesia. Y cuando estoy ahí en la iglesia, me dice, la señora, que es la compastora de esta iglesia, no voy a decirle el nombre, se llama fulana de tal, y está en pecado. Y por ella la bendición no desciende a la casa. Dios mío. Yo en ese momento le digo, ¿qué hago? No, tú no vas a hacer nada, yo voy a obrar. Aquí va a haber mi gloria, se va a manifestar. En ese momento, cuando me dice, el pañuelo que tú tienes en tu mano, tú la vas a llamar. Y cuando tú la llames, le va a decir unos parámetros que te voy a decir en estos momentos. Me dijo, tira el pañuelo en el suelo. Y cuando tú tiras el pañuelo en el suelo, se le entrega a ella. Y le dice a ella que su corazón así mismo está. Que si no se arrepiente, su vida va a perecer en estos momentos. Cuando me dice eso, yo me quedo un poquito desesperado porque no es fácil cuando tú llegas a un lugar que a ti te invitan. Porque antes los jóvenes, yo recuerdo, no le daban mucha participación. Era difícil un joven predicar en una iglesia. Tú tenías que tener mucha evidencia. Muy fuerte. Tenía que tener mucha revelación. Y pasó que cuando estoy ahí, yo llamo a la compastora. Y le digo, fulana de tal, que el Espíritu Santo me dio el nombre y el ángel estaba ahí directo, dándome toda la información que tenía que decir. Quiero que pase aquí. Y todo el mundo se quedó con los saberes de cómo él sabe el nombre de esa señora. Sí, ella es la compastora de la iglesia. Cuando yo estoy ahí en el lugar, yo le digo, mire, voy a hacer algo que no acostumbro, pero tengo que obedecer. Yo vine con un mensaje preparado, con una ideología para romper parámetros, pero el ángel quiere hacer algo. Y cuando estamos ahí, pasa que llamo a la mujer y le digo, mire este pañuelo, tírelo ahí en el suelo. Cuando lo tiene en el suelo, agárralo ahora. El Espíritu Santo me dice que así está su corazón. Y si usted no se arrepiente, usted va a perecer. En ese momento, yo te voy a decir algo. Yo duré 1 hora sentado, esperando que sea el Espíritu Santo que terminara la manifestación. Los hermanos que estaban ahí, en esa iglesia se congregaban como 500 personas. Quedaron como 100 de pie y los otros en el suelo, cayeron. Y los otros empezaron a lanzar.
Porque la hermana estaba pasando un proceso, pero los hermanos lo veían. Hay muchas veces muchos hermanos que ven la situación, pero no saben educar para corregir el problema que está pasando. Yo duré 1 hora ahí esperando que terminara la manifestación del Espíritu Santo y en ese momento la gloria en ese momento pasó y hubo una liberación muy fuerte. Fue algo muy poderoso. En ese momento hubo restauración en el lugar. Yo en ese momento me fui, cuando me fui, fui a orar. Son muchas historias, fueron muchas cosas que pasaron. Sobrenaturales en mi vida. Hubieron milagros que Dios lo hacía en cada evento, en cada cruzada, que Dios impactó. Si te recuerdo de una de las cruzadas que hice, había muchos hermanos, pero no había muchos hermanos conectados. Y ahí me sorprendió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me dijo, llama a todas las personas que no creen en mí. Y le digo, mira, el regalo que tengo aquí para darse a la iglesia, que no cree, se lo voy a dar a ellos. Y yo no esperaba que ese momento, cuando fueron llamados todas esas personas, que en su interior no eran cristianos, se podría decir, pero ellos empezaron a danzar y a hablar en lengua. Gloria a Dios, santo. Él le dijo, ese era el regalo que quería darle al pueblo, quería llenarlo de esa gloria. Entonces, hay momentos que Dios quiere bendecir a su pueblo, pero el pueblo muchas veces se esconde y no quiere percibir esta gloria. Pero yo lo que quiero decirte de una parte es que luego que yo andé en todo este camino de unción, en mí hubo un momento donde el Espíritu Santo me habló y me dijo, te voy a quitar todo poder y toda autoridad. No sabía que iba a pasar el proceso de la humillación. Hoy en día le dicen el proceso del zafacón. Dios mío. Cuando estoy pasando ese proceso, en ese momento la unción en mí menguó. La unción se fue, el poder se fue. Y yo buscaba y decía, Padre, no siento tu gloria, no siento tu poder. ¿Qué es lo que pasa? Yo te voy a procesar. Cuando me está procesando, resulta que yo estoy en un momento muy decaído. Busco al Padre, pero no siento su gloria, como lo sentía anteriormente. Fui procesado de una manera tan fuerte que la gente, al no ver la unción que yo portaba antes, que cuando yo llegaba a un servicio, a un culto, y de que yo llegaba al lugar, la gente todo empezaban a caer, los demonios sin yo hablar, la gloria de Dios, empezaban la persona a ser libre. Había una señal. Exacto. Solamente al llegar al lugar. Resulta que Dios me dijo, te voy a procesar. Cuando tengo este proceso, perdí esa unción poderosa. No tenía ese poder. ¿Sabes? Y cuando ese poder se me he quitado, llegó un momento que la iglesia empezó a aborrecerme. Dios mío. Mis mismos hermanos empezaron a aborrecerme. Porque decía, tú no eres el hombre de Dios. Me empezaron a acusar. Es tan tal que públicamente, recuerdo yo que eran más de 500 personas, ¿verdad? En ese tiempo. Resulta que a mí me expulsaron de la iglesia. A mí me declararon gentil y publicano. Declarar a una persona gentil publicano en ese entonces era una humillación. O sea, tremendo. Señores, esto yo, las personas me han visto haciendo silencio. Cuando la cosa está buena, me gusta que el invitado fluya. No me gusta intervenir. Pero la gente tiene que entender el precio. Exacto. El precio que se paga para tu poder sostener algo que Dios te da. Declarar a una persona gentil y publicano, o sea, un impío más, un inconverso más. O sea, sin un motivo, sin una prueba. Sin nada. O sea, yo en el momento, la unción ya no estaba. Es lo que te quiero decir. O sea, tú no fluías igual. No fluía. No habían las señales. Ya no habían las señales. Esto nos muestra a nosotros que hay personas que se acercan a uno, no por la esencia de personas que somos nosotros, sino por las evidencias de Dios en nosotros. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, en el momento que eso no está, la gente se aleja. Sí. Increíble. Mira, y cuando pasé ese momento, yo dije, wow, porque esa iglesia, nosotros la construimos de abajo. Esa iglesia era de tabla. Y nosotros construimos esa iglesia, ya hacer ese logro de hacerla de blog, ponerla hermosa, bella. Te estoy hablando que esa iglesia se fueron, creo que más de 10 millones, ¿no es la Cookie? Más de 10 millones. Oye. Más de 10 millones de pesos. Y uno trabajó fuertemente para que esa iglesia tuviera ese gozo. Y en ese momento, cuando a mí me declararon gentil y publicano, todo para mí era la iglesia. Recuérdate que a mí no me predicaban el evangelio. Yo le pedí a Dios que dónde era que yo podía aprender de su señal, si Él existía realmente. Para mí era toda la iglesia. Yo dormí en la iglesia. Yo duré 15 años en la iglesia.
Yo limpiaba la iglesia. 15 años limpiando mi iglesia. 15 años durmiendo de silicio. Y el primer milagro que Dios me dio cuando yo fui a la iglesia, yo no podía amanecer en el suelo porque botaba sangre. Yo le decía a Dios, si tú quieres que yo haga silicio, tiene que sanarme de esto. Y Dios me sanó. Tú duró 15 años buscando a Dios en el silicio. Buscando a Dios en el silicio. No sabía lo que era cama. Yo no sabía lo que era cama porque la ideología que enseñaba en ese entonces, uno tenía que matar su carne. Tú sabías que uno le habla de búsqueda a la generación de este tiempo y es como que tú le estás hablando de algún objeto que tú encontraste en Marte o un planeta, ¿no? ¿Verdad? Del exterior. Señores, anteriormente se buscaba a Dios. Sí. Había experiencia con los ángeles. Tú tenías contacto con el Dios vivo, pero era a través de la búsqueda. Entonces, ahorita hay gente que dice 15 años. Señores, hay gente que buscan a Dios de verdad. Sí. Mira, y yo duré esos 15 años y Dios me dio ese milagro. Y ahí en esa iglesia, ahí fue que yo empecé a ver el ministerio, limpiando la iglesia. Limpiando la iglesia. Yo limpiaba mi iglesia, preparaba mi iglesia, dormía de silicio ahí totalmente porque yo tenía esa sed de buscar esa presencia. Hay misterio profundo en lo que tú estás diciendo. Porque según el inicio que usted me está diciendo, tiene que ver con el servicio. Amén. Y hoy todo el mundo quiere portar el manto. Pero no quiere. Todo el mundo quiere fluir en la unción. Todo el mundo quiere estar al frente, pero nadie quiere servir. No quiere servir. Si tú analizas el ministerio de Esteban, el ministerio de Esteban fue en el servicio. Sirviendo al Señor. Cuando el hombre comenzó a repartir comida a un sinnúmero de ancianas, bregar con gente fuerte, pero luego de eso dice la Biblia que Dios hacía señales, prodigios y milagros a través de Esteban, pero comenzó en el servicio. Amén. Entonces hay gente que Dios le quiere entregar cosas grandes, pero lo primero que le entrega es el servicio y ellos rechazan. Y Jesús vino a servir. Para ser servido. Muy profundo eso. Entonces, las personas no entendemos eso. Primero hay que servir para ser recibido. En ese momento yo, cuando te quiero decir que fui expulsado, yo en ese momento, yo no hallaba lugar. Tengo 15 años durmiendo en la iglesia buscando a Dios. Dios me dio una palabra, te voy a procesar, va a perder esa unción. Y yo, cuando me expulsan, agarran todo lo que yo tenía y lo yo imagino a la gente calle. diciendo que tú estás en pecado, que ya tú no fluyes igual. No, yo tenía el diablo, era tragadora que me decían. Que cuidado, que si Sí, tú estás en fornicación, que yo estaba pecando, si tú sí. estabas haciendo cosas raras. Así era que me tenían. Oye, y te quiero decir que, ¿sabes lo que más me dolió? Que la ropa que yo tenía aún en la iglesia donde yo dormía, me la tiraron a la calle. Me la tiraron. Oye, man. Y yo, en ese momento, agarré mi ropa y me fui. Pero el diablo tenía otra agenda para mí. La agenda que tenía el enemigo fue exhibirme de otra manera. Entonces ahí cuando entro en la música. Entonces lo que yo utilizaba en el evangelio, porque yo hice una producción cristiana, pero después tuvimos que hacer una producción del mundo, como dicen los evangélicos, del mundo, porque en el mundo estamos. Y cuando estamos en esta producción, se empezaron a abrir muchas puertas. Yo empecé a ver muchas cosas. O sea, comenzaste a producir música secular. Exacto, música secular, muchas cosas. Siempre la escribía, la manifestábamos. Es tal que antes de existir el Grupo Negro, nosotros éramos como la contraparte. Okay. Y cuando nos iban a dar esa firma, nosotros nos sentaron, para no alargarte mucho esa parte de lo que vivimos ahí. A nosotros nos sentaron y nos hicieron un contrato casi millonario, se puede decir, para esa época. Pero donde había que firmar era que nosotros teníamos que convivir con un hombre que me reservo el nombre. Ya él murió, él es muy famoso y firmó mucho. Sí. Y me reservo el nombre. Y ese era el contrato. Lo primero era que teníamos que convivir con él, luego firmar y seguimos la música. Pastor Antonio, se esconde muchas cosas detrás del escenario. Ay, Dios mío. Detrás de la fama. De la fama hay muchas cosas y mucho ocultismo. Hay gente que se dan la mano con el hombre aquel, a Satán. De ahí. Y aparte de eso, tú tienes que hacer muchos sacrificios. Por algo de fama. Fama y dinero. O sea, hay sacrificio. Hay sacrificio que yo me lo reservo. Porque en el momento que nosotros estábamos, recuérdate que los músicos que estaban ahí eran otros descarriados, se puede decir. A mí me impulsaron a apartarme, pero yo siempre vivía como con ese temor. Habían cosas que no sobrepasaban los límites. No lo permitía.
Entonces, cuando me vienen de este contrato, ya ese contrato de gloria, Wanda con el último Honda Accord, sí, Wanda está bien. En ese tiempo. En ese tiempo. Y cuando me dan eso, yo le digo a los muchachos, vengan acá, mis hijos. Nosotros somos 3 descarriados, pero nosotros tenemos Biblia en la cabeza. Y usted sabe que es un pecado que a Dios no le agrada. Dios aborrece eso. Yo le dije, si de esa manera yo voy a recibir la fama, yo no voy a firmar y no voy a ceder. Porque la convención era, claro, uno se veía bien, no te voy a negar. Yo en ese momento uno levantaba, hacía mucha gimnasia, teníamos brazos, teníamos pechos, estábamos definidos totalmente. Y esa persona se enamoró de nosotros y dijo, tengo que vivir con los 3. Ese es su sacrificio. Cuando viva con los 3... Para acceder a la fama. Claro. Entonces, hubieron amigos míos que sí hicieron ese sacrificio. Y se hicieron famosos y son reconocidos aquí en el país. Actualmente. Pero wow, nosotros no aceptamos esa parte. Dios mío. Con decirte que después estamos caminando ahí, las cosas empezaron a nublarse en el sentido de que a nosotros no percibir lo que el enemigo quería, las puertas empezaron a cerrarse. Llegó un momento que nosotros le dijimos que dónde está el diablo que se aparezca. Que queremos cerrar pacto con él para ver dónde nosotros llegábamos. Wow. Nosotros andamos de discoteca en discoteca. Pero todo eso inició después del expulso de la iglesia. Y el odio. Wow, Dios mío. Entonces, ¿cuánto asesino hay en la iglesia? Déjame decirte, cuando estoy ahí en esa parte, Dios después, pasaron los años, pasaron 10 años. Después de 10 años, Dios trató conmigo y me dijo, es momento ya pasó el proceso. Pero la convicción que yo tenía, en el momento de la madurez, ya no era la misma como yo estaba en ese momento. El Antonio Montero que conocía en El Hombre de Dios ya se hubiese borrado. Ya la iglesia no lo conocía. Yo era el escándalo en el lugar, en la provincia. O sea, a mí me invitaban a todos lados. La agenda era fuerte, pero ya después de 10 años ya no existía, ya había otra generación. Cuando veo esta generación y vuelvo al camino, recuerdo que yo tenía todo, a mí no me faltaba nada. Ya yo era graduado, estaba en el medio, conocí el medio, aparecí en todos los programas de televisión aquí del país. Tenía dinero, se puede decir. No di que rico, pero tenía algo. Y cuando vengo a Dios, recuerdo 2 empleos. El enemigo empezó a quitarme todo. Recuerdo que tenía mi vehículo, todo lo que él me dio, me lo quitaron. ¿Cuándo te reintegra otra vez? Me reintegro otra vez. O sea, vengo humillado delante de Dios. Y ahí fue donde conocí a mi esposa, Soraya de Montero. Una mujer que no es fácil lidiar con un profeta peleando esta batalla. Y siempre ha estado ahí. Y cuando estamos ahí, que vengo al Señor, todo lo que tenía lo empecé a perder. Recuerdo que le dije a Dios, Señor, pero si tú me llamaste, ¿por qué tengo que pasar esta situación? El empleo que tenía lo perdí. El dinero que tenía se fue. No sé cómo, pero se fue. Todo lo que el diablo me dio se fue. Lo perdí totalmente. Y le puse a mí en mi mira porque vinimos los dos y aceptamos al Señor. Nos reconciliamos. Y cuando lo que estamos viviendo es como proceso en proceso. Recuerdo que un hijo mío se cayó de una segunda de cabeza. Dios mío. Cuando el hijo mío se cae de la segunda, voy corriendo con él al hospital. El niño me dice, papi, tranquilo, yo estoy bien. Y al yo verlo así, yo empecé a llorar porque se me murió el muchacho. Sí. Y en ese momento, cuando estamos ahí, el niño me dio como una alegría diferente. Yo dije, wow, no, todavía está bien. Cuando fuimos al hospital, Dios obró fuertemente porque no tenía nada en el cráneo. Gloria a Dios. Y cuando estoy ahí, todavía sigo en proceso, sigo en batalla. Oye, sigo en una batalla fuerte. No es fácil, man. La persona, entonces viene lo bueno. Cuando estoy yendo ya a otra iglesia, las personas que me rechazaron, entonces volvieron, escucharon de mí. Volvieron entonces a mi casa. Me parecía, tiene un parentesco a este. Lo echan fuera y cuando hay problemas. Y me fueron a buscar
Y en ese momento cuando voy a la iglesia, lo que veo es desorden y me dicen, tiene que preparar de esta manera. Ya yo tenía ya de otra ideología, ya yo me había preparado demasiado ya en la parte de la Biblia. Ya conocía muy profundamente la mítica hebrea, lo que es la parte del pastorado. He preparado más de 100 y pico de pastores para que sean pastores. Y salto a resaltar que la iglesia que me rechazó, yo le dejé 4 iglesias que yo se la fundé en ese momento. Y cuando voy, estoy con ellos ahí, pero estoy en un proceso. Un ingeniero en olla, en proceso totalmente. Y resulta que lo que conseguía solo podía sustentar a mi familia, pero no podía darme el lujo de comprarme ropa, se puede decir. Tenía una ropa, porque toda la ropa que tenía de marca, todas se dañaron. Y yo voy a mi iglesia normal. Cuando voy a mi iglesia, tú sabes lo que yo hacía, que muchos a veces te ven en el momento, pero no ven tu proceso. Yo voy a mi iglesia y yo tenía un pantalón. El pantalón mío yo lo lavaba a diario. Llegaba a mi casa, lo lavaba y lo tendía, el otro día lo usaba. Así duró un año. Un ingeniero. Dios mío. Solo conseguí el sustento para sustentar a mis hijos. Para mí ellos eran la primera base. ¿Entiendes? Y no podía en ese momento conseguir el recurso para comprarle ese pantalón. Y cuando voy a la iglesia, lo primero que me agarra es un hermano, un líder, un diácono. Y lo primero que hizo fue matarme. Me dijo, bro, ven acá. Y yo, dime, ministro, quiero decirte algo. Yo estoy volviendo a la iglesia donde me matan. Estoy volviendo otra vez porque quería sanar muchas cosas. Y hubieron muchos de ellos que me pidieron perdón. Y yo lo perdoné. Y cuando estoy ahí, él me dice lo siguiente. Mira, cuando tú vengas a la iglesia, trata de venir con otro pantalón. Tú no puedes venir con el mismo pantalón todo el tiempo. Porque tú eres una figura, tú eres esto. Y yo lo miré así, yo dije, wow, si él supiera lo que yo estoy pasando. Los pastores, gente que Dios llamó, yo le estoy haciendo un llamado a la gente de Dios. Hay personas que tienen que hacer revisión en el cuerpo oficial. Todos esos líderes secos que no buscan a Dios, hay que actualizarlo y cambiarlo. Cambiarle su vida. Porque en vez de hacer bien lo que son unos sicarios espiritualmente hablando. Me matan ahí. Pero esta vez no me fui. ¿No? Porque si por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Okay, qué bueno, esto es un testimonio, ya de años. Pero usted, líder que está ahí, si una sierva tiene una falda que usted entiende que no es adecuada, o el varón tiene una camisa, lo que sea, cualquier prenda de vestir, que usted entiende que no es adecuada, o no tiene más, en vez de usted agarrar y matar a esa gente, ofendiéndolo, por la precariedad que está viviendo, ¿por qué no lo lleva a la tienda? Ayúdelo. ¿Por qué no lo lleva a la tienda? ¿Por qué no le da un par de pesos? Mira, fulano, agárrate ahí, cómprate eso. Y ayúdalo. Sí, esos líderes hay que quitarlo. Todo. Todito, sí, pero eso es la preparación. Hay gente que todavía el evangelio lo tiene muy diferente. Yo le digo a mi esposa, oye esto, yo le digo a mi esposa, que es lo que hay que poner un manicomio de evangélico. O sea, hay una locura fuerte. Sí. Hay una loquera en estos últimos tiempos, mi hermano. Y el mundo tiene que entender, bueno, yo lo he predicado, yo he hecho contenido aparte diciéndole, expresándome al país y al mundo, que ciertamente hay personas que han querido dañar la imagen del cristianismo, de lo que representa la Biblia. Pero tienen que entender que este no es el cristianismo en sí, aunque hay un grupo que lo quiere empañar, ¿me entiendes? Porque el cristiano o el hombre de Dios se define por su comportamiento, por su proceder, por su palabra, por su fruto, dice Cristo, ¿me entiendes? Porque ahora mismo, mi hermano, bueno, eso tiene que pasar. Cristo dice que todo tiene que pasar, es necesario que acontezca. Sí, pero lo estamos adelantando aquí porque aquí no hay educación cristiana. Aquí hay muchas personas que necesitan ser formados en la educación cristiana. Y yo te voy a decir algo. El problema de todo este conflicto, toda esta controversia, muchas veces gran parte de la iglesia, yo podría decir un 60, un 70%, es que consume esa exportación chatarra de algunos supuestos cristianos. Porque tú y yo sabemos que aquí hay hombres de altura. Sí, claro. Aquí hay hombres preparados, teológicamente, catológicamente hablando, preparados, que tú escuchas, cuando tú escuchas ese tipo de gente, tú te nutres, es comida, ¿me entiendes? Pero, sin embargo, cualquier loquito viejo ahora mismo coge un teléfono, toma una cámara y lo sube, y los miembros comienzan a compartir todo eso. Exacto. Y líderes, supuestamente, que son adultos en la fe, comienzan a reproducir cosas que no edifican en nada. Mira, yo tengo amigos míos que son rabinos fuertes, pero no hablan mucho en público.
Yo estoy viendo mucho en las redes sociales, ya si no me voy a hablar de Biblia a otro nivel. Hay conceptos bíblicos que no se puede soltar de una manera muy directa. Si tú vas a dejar a la gente confundida, Exacto. es mejor no soltarlo. Pues yo Exacto. entiendo, yo he analizado gente, y disculpa que tome la palabra, yo he analizado personas que sueltan fragmentos de ciertos significados bíblicos, que ellos tienen razón, pero al público que ellos se están dirigiendo no tiene la preparación de poder absorber lo que le está diciendo. Claro, de comer ese maná. ¿Entiendes? Pero tampoco... Mira cuál es la estrategia ahora de las redes sociales. Yo suelto un tema, el tema es jocoso, llama a la audiencia, Exacto. te crea mucho view, pero tú no me edificas porque tú nunca desarrollas lo que tú traíste. Exactamente. Y yo ahí en esa parte, yo lo critico y digo, ¿y por qué ellos hacen eso? Porque no deberían, ¿sabes? Y hay temas, miren esos temas que dicen de que la Reina Valera es un disparate. Pero cuando tú viniste al Evangelio, fue una Reina Valera que tú conociste. Todito. Yo vine ahí fue que yo la conocí. Todas esas personas que estaban hablando de la Reina Valera en 1960 conocieron a Jesús con esa. Con esa. Aunque tenga una ideología y una preparación diferente, ahora que tus conocimientos se ampliaron, tú no puedes estar... Tú sabes el sacrificio que le costó... Pueda tener otra cosita en lo que tiene que ver con la traducción. Pero mi hermano, la Reina Valera tiene todo lo que un ser humano necesita para ser salvo. Y eso es lo importante, mi hermano. Amén. Y el punto es, eso lo critico. Critico eso. Yo sé que Reina Valera llegó, tiene unos conceptos, hay errores. Sí, Yo sé sí. que los copistas en el momento hicieron unos fragmentos. Hubieron copistas que no eran ni cristianos, quizás se pasaron, Exacto. borraron muchos fragmentos, lo botaron. Sí. Y esos son los rollos que han aparecido y han introducido. Y es tan tal que hablan. Y tú le preguntas a esa gente, ¿tú sabías si la Reina Valera, antes de ser acumulada, cómo fue que ellos hicieron su capítulo y los versículos? Porque antes no existía capítulo y versículo. Entonces, ellos dicen, no, que es un disparate. Que es un disparate. Tú sabes el sacrificio que le costó a ese señor para hacer esa compilación de eso. Para que eso no llegue a nosotros. Y que en Latinoamérica nosotros podamos percibir. O sea, ¿dónde tú estabas? El que la está criticando, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas en el momento? Tú fuiste que hiciste tu imprenta. Tú fuiste que hiciste el cambio. Hermano, en el mundo. En el mundo entero. En el mundo. En todo lenguaje, en toda traducción. Llegó esa 1960. La más. Tú sabes dónde yo te apoyaría. Si te dice, mire, hay en el año tal donde fue escrita esta Biblia, hay unos conceptos que tuvieron errores. Sí, claro. Y explicar de dónde viene la fuente y por qué ese pergamino fue insertado ahí. Porque en la mente que hebrea me enseñan a mí que no hay incluso algunos capítulos que están en la Reina Valera que no existen, sino que era paganismo, pero el cristianismo. Yo te puedo hablar de eso, todo eso, pero por eso yo no puedo matar y crucificar un evangelio que costó tanto. Y hay que hablar claro, por lo católico se percibió el evangelio. Y que yo entiendo que Dios no improvisa, Pastor Antonio. No. Dios no improvisa, Dios es un Dios de propósito. Amén. Dice que la Reina Valera, que pasó esto, que hubo algunos fragmentos, novelas de traducción, como que a Dios le pasó. No, Dios no improvisa. ¿Por qué Dios rompió con eso? Yo dejé de fumar marihuana leyendo la Reina Valera. Yo solté a la calle el bandidaje y el sicariato leyendo la Reina Valera. Y miles y cientos de miles, y yo diría millones de personas, han conocido a Cristo a través de esa Reina Valera. Es así. La palabra de Dios es eficaz. Y hay muchos conceptos. Incluso si yo te empiezo a hablar, decirte que nosotros percibimos Reina Valera en un apocalipsis, pero ese apocalipsis para qué tiempo era y para quién era. Pero realmente existen más de 82 apocalipsis que no están insertados en la Reina Valera. Muy fuerte. Pero esa fue la que nosotros percibimos. Yo no tengo que acabarla. A lo contrario, yo tengo que contribuir y decir, miren, en tal parte se puede mejorar esto. Exacto, claro. Para cerrar el capítulo de cuando usted regresó, y quiero hacer una pregunta. Bueno, ¿Qué aconteció cuando usted regresó, el diácono? Yo no terminé, el testimonio sigue largo, pero vamos a cortarlo ahí en esa parte. Cuando recibo ya en esa parte ya del diácono, que me dio esta parte, yo empecé a llorar, ¿sabes? Porque todavía yo decía, pero acá yo volví y van a seguir matándome. Chacho. Entonces de ahí terminé un ciclo con ellos, preparé, salieron unos cuantos proyectos, hice una cruzada, fueron muchas personas, la gloria del Señor Dios obró, hubieron milagros visibles, para los que no creen en los milagros, visibles. Los videos están ahí atrás en algunos de mis canales. Y luego
perseguí a mi otro concilio donde realmente volví y ahí fue donde me prepararon y me dieron esa fortaleza. Después de ahí, cuando pasé ese proceso, recuerda que perdí los empleos, ya no, lo que conseguí era eso. Yo una vez en un momento, yo le dije a Dios, hablé con Dios y le dije, ya cerrando, Señor, ¿por qué, si tú me llamaste, por qué yo tengo que estar pasando esto? Resulta que el tanque de mi casa se le fue el gas. Y cuando se le fue el gas, tú sabes lo que pasa con las mujeres, ¿no? ¿Verdad? Yo tuve que agarrar el tanque y decirle, Señor, si tú me llamaste, yo abracé mi tanque así mismo. Señor, si tú me llamaste, yo creo que tú hagas un milagro aquí, en esta casa. Yo no sé dónde apareció gas, pero duró una semana más. Santo. Y después yo siempre salía a trotear, a correr. Yo no tenía dinero, recuerda. Y yo le digo, padre, en mi casa no hay dinero para comer. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Cuando voy corriendo, troteando, haciendo ejercicio, yo no sé de dónde apareció, en una esquinita, ahí yo percibí el 2.500 pesos. Aleluya. Y ese fue el milagro más grande que en mi casa pasó. Cuando yo llegué a mi casa, a mi esposa yo le dije, mira el dinero que hay, que encontré. Y después de ahí Dios siguió evolucionando. Hay más testimonio y hay muchas cosas importantes. Oh, tremendo. Y quería preguntarle, ya, por ejemplo, para la audiencia, ¿no? ¿Verdad? ¿En qué consiste la mística hebrea y por qué alguna persona la rechaza? Bueno, mayormente eso habla más del judaísmo. Te estoy hablando ya de su costumbre y también de su historia. Su cultura. Exacto, su cultura. En este caso, hasta como ellos vivían, ya eso tiene varios significados y decía una palabra. ¿Qué pasa? Ahora tenemos evangélicos que son judíos dominicanos. No sé de dónde son. No, que no dominan el español de No ellos. dominan el español todavía. Hay muchos que yo he visto que sí hablan de algunos conceptos hebraicos, que lo fluyen muy bien. Incluso te hablan de la parte de la demonología, los espíritus. He visto algunos de ellos. Y otros hablan un poquito de la cultura, pero no tan clara. Pero he visto, pero la cultura judía, si te voy un poco más allá, ni siquiera los judíos, antes como ellos fueron llamados, ellos no conocían el concepto de los ángeles, ni tampoco de los demonios. O sea, te estoy hablando de la cultura del mismo judío. ¿Cómo fue que ellos fueron percibiendo? Recuérdate que los judíos lo que hacían ellos, mayormente era la agricultura. Ellos no tenían ni siquiera construcción, ellos no sabían. ¿Cuál es la palabra que un judío per se emplea para referirse a un demonio? Porque la palabra demonio sabemos que no viene de ese... Ellos aparte del demo, tú sabes que de la parte del cristianismo, porque el cristianismo, es que he hablado un poquito de esto. El cristianismo fue que empezó a ver las entidades donde manifestaban esta identidad y parte de su origen. Pero realmente en el judaísmo no se percibía esto. Ellos tuvieron que entender parte de los persias para entender de dónde viene esto. Entonces, estas entidades, ellos empezaron a conocerlas. Era tal que los judíos adoraban a Baal anteriormente. No, pero... Y Baal es una entidad que... Y bíblicamente ahí están los pasajes también. Exacto. Entonces, recuérdate también que en la historia ellos adoraban la serpiente. Adoraban la serpiente. ¿Y la serpiente hoy qué es? Entonces, en el paganismo y en el cristianismo hay varios conceptos. Cuando tú le hablas a una serpiente a una gente, tú le estás hablando de demonio, le estás hablando de metresa. Sí. Entonces, hay mucha ideología y hay gente que se ha entrado en ese mundo, pero no conocen el trasfondo. Y yo diría que hay también, porque hay personas, por ejemplo, yo he conocido, por ejemplo, un varón amigo mío, que viene aquí mucho a esta plataforma llamado Cabral. Yo veo que él tiene un balance. Porque veo personas que ha entrado a la mística hebrea, pero como que se sumergen. O sea, como que se hunden. Como que le queda grande. Se unen de una manera y porque algunos no creen ya ni en el Espíritu Santo, ni en hablar en lengua. Es un problema. Ahí fue donde tuve problemas con algunos amigos míos. Ah, ¿me entiendes? Que hoy en día se hicieron famosos y son amigos míos, pero tuve un problema ahí. Porque ellos no creen en la manifestación del Espíritu Santo. No, no creen. ¿Entiendes? Y a mí me enseñaron todo eso, pero yo no lo absorbí de esa manera. ¿Entiendes? Pues yo le digo a la gente, no todo el pueblo donde tú vas a dar una enseñanza que ellos no conocen, porque tú no lo estás edificando. Exacto.
Yo no puedo enseñarte a ti si esto es azul, si tú entiendes que eso es verde. Pero ¿cómo negar lo que cambió tu vida, mi hermano? ¿Cómo negar lo que tú en carne, cuerpo y alma experimentaste un día? Es fuerte. ¿Cómo negar lo que tú viste que se movió entre el pueblo y cómo Dios sanaba y cómo Dios libertaba y cómo Dios echaba fuera los espíritus inmundos? Y hoy volverte en contra de eso, donde tú fuiste que lo experimentaste. Eso no te lo contó nadie. Eso es algo fuerte, hermano. Todo de que por lo... Yo no puedo y tengo preparación bíblica fuerte. Y... Mira, y la obra de Dios, una vez estaba preparando 50 pastores y yo perdí 15 pastores por una enseñanza de lo que es la restauración de la persona cuando lo ponen en la disciplina. Anteriormente a ti te ponían una disciplina y te ponían 10 años Chacho. allá atrás, pero no te educaban. Mató una gente, fue mínimo. Bien, pero no te educaban, no te formaban. Antes no se formaba. Yo tuve suerte de que encontré dos siervas locas que me agarraron y me formaron. Y tuve suerte, bueno, que me entraron en la institución de la OBNCL y pude aprender muchas cosas. ¿Entiendes? Pero hay líderes que no forman a sus hijos. Por eso es que tenemos tanta loquera. Hermano, y que hoy algunas iglesias ponen a alguien en disciplina por alguna falta. Y el que pusieron en disciplina es como un leproso, ¿eh? Sí, se murió. A mí me enseñaron al contrario, pero me enseñaron cuando se ponía a alguien en disciplina. A esa persona que se puso en disciplina, había que darle un seguimiento. Exacto. Había que darle afecto. Sí. ¿Entiendes? Había que cargarlo. Porque estamos hablando de un herido. Exacto. Que de una forma u otra cayó en el campo de batalla, entonces hay que darle un seguimiento espiritual para que pueda mantenerse. La disciplina hoy son... Más fácil entrar a la cárcel a Victoria que entrar a una disciplina, una iglesia. Ahora, te puedo explicar algo parte de la disciplina. Hay disciplinas que son pecados y hay que formarte. Y la disciplina mía es que tú eres el primero que tiene que llegar al servicio y dirigir la oración. Exacto. ¿Entiendes? Y yo tengo que darte seguimiento, tu preparación, porque ese demonio que tú peleas, y volviste a caer, hay que pelear para que no vuelva otra vez. ¿Tú me entiendes? Pero hay pecados que la disciplina no lo libera, sino la justicia. Hay disciplinas que empeoran la condición de algunos creyentes. Real, es así. Porque te dije, no hay formación. Pero hay disciplinas, como te expliqué, hay disciplinas que yo te formo, pero si usted hizo un pecado que mató a alguien, la autoridad tiene que llevarte. Por ejemplo, mira una disciplina. El hermano fulano de tal tuvo una situación en la iglesia. Ok, vamos, 2 años de disciplina, 1 año. Entonces el hermano cuando cumple ese año ya se le quita de la disciplina, pero vamos a ver la condición de él, vamos a ver si el hombre fue restaurado, si fue libre de lo que no lo atacó. Vamos a ver cuál es su convención en cuanto a lo que ya él experimentó. No, ya después que cumple ese año, di que se le quita. La formación. ¿Entiendes? A mí la disciplina me enseñaron que la mejor disciplina tenía que ver con la restauración del corazón de la persona. La formación. ¿Entiendes? Si no te forman, tú no vas a recibir lo que tú eres. Si no te forman, tú no vas a dar restauración. No nos están formando, los líderes no están formando. Estamos teniendo miembros, pero están miembros vacíos. Antes por lo menos te formaban que tú tenías que meterte en oración y ayuno. Aunque no te daban muchos conceptos bíblicos. Porque yo recuerdo que antes tú predicabas una historia y duraba 1 hora, pero la manifestación duraba... Sí, hay tiempo para decirte... bro. Mira, por ejemplo, nosotros no teníamos el conocimiento bíblico en ese entonces, pero tuve una manifestación en la iglesia, que esto lo vi yo, y Perdomo, que está ahí, fue testigo. Se manifestó un demonio en la iglesia, y le dijo así mismo a la iglesia y al pastor, a todo el mundo. Y nosotros que estábamos ahí, que habíamos salido de yo no sé cuántos días de ayuno, dijo, llego a tal hora y me voy a tal hora. Dentro de la iglesia. Y la persona que estaba ahí, Dios le estaba usando poderosamente. Y había alguien ministrando. Exacto. Y el demonio dijo, llego a tal hora y me voy a tal hora. Y fue un hermano corriendo. Dije, ahora dije para sacarle el demonio. Le dijo, ¿para tú vienes a orar, muchacho? Si tú te estás masturbando. ¿Se puede decir esa palabra? Sí. Si tú estás haciendo tal cosa, tal cosa. Y nosotros estamos ahí. Y yo le dije que me voy a tal hora. ¿Y tú sabes lo que hizo el espíritu? Empezó a confrontarle a todos los hermanos. El demonio. Y le dijo, usted tiene que meterse, que usted no está haciendo esto y esto. Usted deje de estar haciendo tal cosa. Avergonzó a todo el mundo ahí. Duró 1 hora. Y cuando llegando nosotros, él solamente nos dice esa palabra. Y ustedes saben,
a qué yo vine y tienen que dejarme terminar lo que yo vine a hacer. Y nosotros nos quedamos callados. Y cuando pasó la hora que le dio el encarmiento a la iglesia, el demonio le dijo, ya es hora, me voy. Se fue. Y la persona fue libre. Entonces la iglesia, ¿qué pasó? Tuvo que declararse una semana o un mes, ayuno fue, en oración pidiendo perdón. Hay cosas que Dios lo permite. Sí, claro. Para que la gente se meta en este tiempo. Claro, quieren meter. pero lo más fuerte, ¿cómo la gente, tú sabiendo tu condición espiritual y que tú quieres presentarte como un superhéroe, como el hombre de la unción de Sansón, de que echar fuera un demonio donde en tu casa hay otro demonio? Yo no entiendo, yo no comprendo eso. Sí, Poco a poco le pasó a los miembros de ahí. Al muchacho que quiso poner la mano. Formación. Debió leer lo que le pasó a los hijos de Seba. No lo están formando. Yo realmente a los hijos de la casa yo los formo para que ellos vean qué es lo que existe en este mundo. Entonces, por eso le doy gracias a Dios por todo lo que pasé, porque por eso hay cosas que veo y para mí Dios, eso no es nada. Pero fue que yo sufrí mucho. Fue mucho proceso. Y para devolverme esa unción y ese poder nuevamente, yo tuve que pagar un precio. Muchos de ellos hoy se sirven y he estado en tarima con ellos. Y hoy su ministerio explota. Pero yo siempre estuve ahí tranquilo porque no me gusta como... Ahora que yo estoy saliendo mal a la luz. Ok. Pregunta, Pastor Antonio. ¿Cuál es la manera correcta de estudiar la Biblia? Bueno, mira, lo primero es que para usted estudiar la palabra del Señor, la Biblia no se lee directo de un solo texto bíblico. No. Primero usted debe de saber la historia a que se dirige el texto. ¿Entienden? Un texto tiene un contexto. Entonces hay personas que a veces agarran un versículo de la Biblia y de ahí dicen esto, pero quizá en el contexto te dice para quién era. Exacto. Y por qué surgió. Entonces, si usted no entiende ni siquiera lo que son los Pentateucos o el Pentao, váyase a los evangelios. Pero vaya a los evangelios leyendo una historia que usted puede ilustrarse, porque en la Torah hay muchos conceptos y hay mucha ideología oculta, pero usted no puede percibir. ¿Entiende el evangelio? El evangelio te habla de la historia de Jesús y del ministerio que él hizo. Y olvídate de eso, de la parte de unos textos que aparecen que fueron insertados, porque tú sabes que el concilio Nicea y algunos obispados en ese momento del cristianismo peleaban por su costumbre, a veces hasta por una política. Es tan tal que en ese entonces te vendían la salvación por los tributos que tú dabas. En ese entonces se practicaba lo que era la indulgencia. Exacto. Ahí te daban un decreto y te decían. Entonces, para nosotros leer la Biblia, sencillo. Agarra los libros que tú puedes entender más claro y después va evolucionando. Hazte una disciplina. Porque a veces no nos hacemos la disciplina. Yo me hice una disciplina. Y dije, bueno, si yo voy a estudiar, por ejemplo, el libro de Lucas o de Mateo, yo tengo que saber el origen de dónde este libro. Y es muy, muy importante. Y hay personas que dicen, no, pues yo me voy a proponer a leer la Biblia entera. O que la leíste. ¿Qué se te quedó? La batalla. Yo la he leído muchas veces entera, y no es fácil. Siempre encuentro algo nuevo. ¿Qué se te quedó? Porque la importancia de tú leer la Biblia es lo que es el residuo, ¿no? La esencia que se te quede. Sí. Que nada te sirve leer la Biblia entera y sin embargo no se te queden aquí. Porque que la Biblia no es un periódico. Exacto. En el judaísmo eso le llaman el sod. O sea, lo que tú percibes de lo que tú ves que está oculto dentro del texto. Exacto. Yo, por ejemplo, he dado clases en el Instituto Bíblico y yo aprendí de un texto cuando Jesús agarró el vino en la boda, no sé si recuerda. El agua la convirtió en vino y eso. Y ese texto, yo recibí un sop del Espíritu Santo que me dio la interpretación, que eso es lo que muchos no ven. Aunque en el judaísmo te lo presentan en cuatro partes, te dicen el remi, la lectura y eso y esa cosa. Pero cuando yo percibí el sop de ese texto, mis ojos se abrieron y yo vi una iluminación que no veía durante 5 y 10 años. Muy fuerte. Leyendo la palabra. La Biblia tiene, esa Biblia que usted tiene vida. Sí, claro, la Biblia es un espíritu. ¿Quién fue que dijo? Mohammed Gandhi fue que dijo, o Albert Einstein, dijo que es imposible pasar por ese libro y entender de que es algo natural. Hay algo con vida ahí, dijo él. Es vida, o sea, realmente la Biblia es un espíritu en vida, porque es que te confronta y el Espíritu Santo abraza eso. Hace muchos años, hace unos tiempecitos, yo estaba leyendo la Biblia
y estoy leyendo la Biblia, pero estoy pasando, pero vuelvo como un verso. Vuelvo un verso y leo el verso y vuelvo otra vez para atrás y lo vuelvo. Y cuando viene a entender el versículo, Dios me estaba diciendo, deja tu orgullo, tú eres un orgulloso. Ay, alaba. Porque Dios te habla. Sí. Entonces, hoy en día hay personas que solamente utilizan la Biblia, la leen, la estudian para ellos aplicársela a otros. Es una batalla. Y la Biblia, primeramente, cuando tú la estudias, es para tú edificarte primero, ¿me entiendes? Para tú sanarte primero. Para tú ser lleno primero. Y luego tú poder enseñar a otro y encaminar a otro. Eso es así. Incluso nosotros, antes de leer la palabra, debemos de humillarnos. Si los judíos se bañaban 7 veces antes de mencionar su nombre dentro de la Torá, ¿cuántas veces usted se baña para leer un texto? Muy fuerte. Si ellos antes de leer lo que era tan sagrado, hacían atributo de un sacrificio para ser iluminado. Y algo que se sostienen yo creo que hasta hoy, no sé, es que ellos incluso hay libros en la Reina Valera que la palabra de Dios no ni aparece, porque a los judíos no era tan fácil de que mencionar el nombre de Dios en su boca. Eso era algo muy fuerte. Realmente el nombre Dios, ellos no lo mencionaban, porque el nombre Dios, eso viene del cristianismo. Sí, lo englobamos como nombre per se, Dios. Exacto. Pero su nombre es Yahweh. Para ellos mencionar ese nombre. A eso me refiero. Había que ser, aparte de los sacrificios, había que tener un corazón muy limpio. Y el pueblo cristiano hoy en día, eso no le importa. Leo la Biblia, la leo, pero tú nunca vas a entender la dimensión espiritual que tiene ese libro si tú no tienes un corazón limpio. Muy fuerte. Si tu corazón no está limpio realmente. Y esa es una de las situaciones que ha pasado hoy en día en el cristianismo. El cristianismo hoy en día ha sido, yo lo veo ahora como un juego de mucho. Y el beneficio que te da. Yo me voy más profundo. Yo lo veo más como un comercio. Yo no quería decirlo eso, pero ya estoy entrando. No, hay que ser sincero. No todo el que vino aquí a este camino vino con la intención de salvar su alma, porque dentro del cristianismo, universalmente hablando, hay personas que lo último que está pensando es en su salvación. Eso es fuerte. Es más, hay gente que cuando se le levanta una calumnia, ellos no proceden de la manera que la Biblia dice. O sea, porque Cristo te enseña en la palabra, en las escrituras, de que cuando estas cosas acontezcan, Cristo dice a una fiesta. O sea, gózate, porque si están hablando de ti mintiendo, eso significa que lo que está allá arriba es grande para ti. Te está probando. ¿Me entiendes? Hay gente que tú le levantas una calumnia. O sea, alguien le levanta una calumnia. Y ellos no se sienten mal por el evangelio en sí o por lo que pueda pasar con el cristianismo. No, ellos se sienten mal porque tú estás atentando contra su negocio. ¿Te confrontan? Sí, tú estás atentando porque se les puede caer la agenda. Pueden dejar de predicar. Incluso por eso hay personas que estaban hablando de la disciplina. Hay quienes, aún estando mal, no quieren recibir la corrección de la disciplina. He tenido miembros así. ¿Me entiendes? Porque no, tienen una agenda, pero tú pecaste, papá. Sí. No, porque yo estoy fluyendo y yo tengo que salir del país. Tú no puedes. No. En esa condición carnal en la cual tú te encuentras. Tú sabes lo que tú hiciste. ¿Entiendes? Entonces, mira, se demuestran demasiadas cosas. Sí, realmente el temor, a lo que nosotros llamamos temor de parte de Dios, se ha perdido Sí. la esencia. Sí. En este momento. Yo he tenido hijos que son formados y le he abierto puertas en otro país para abrir su agenda, pero cuando yo lo veo raro, Dios no tiene que someterte. No, mi hermano. Hay gente que no lo agarra y no lo somete. Tiene que someterlo porque están haciendo daño no a usted ni a mí, sino al evangelio. Y el evangelio quiere decir muchas cosas. Uh-huh. Muchas cosas. Y muchas personas también. Y el amor se ha perdido totalmente. La gente no ama el evangelio y está dentro de la iglesia. Sí. Se ha perdido el amor. Se ha perdido esa enseñanza de restaurarte, de salvarte. Adentro de la iglesia vemos mucho descarriado. Pero vamos a un servicio, como yo le digo mucho. Esto es una iglesia
católica. Usted viene, se siente aquí, se goza y se va. Y hay gente que viven engañados ellos, porque el apóstol habló en Gálatas, creo que está en el capítulo 6, el verso 7, creo que dice que, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre un día siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces hay personas que saben cómo están procediendo, están mal y quieren como engañar a la gente. Y yo diría que han sido cauterizados por un espíritu, mentalmente hablando. Sí, eso es influencia que le atacan. Sí, hay pastores que tienen influencia que le atacan. ¿Tú sabías que hablar de la integridad frente a algunos pastores es sinónimo que te tilden un religioso? Hasta hablar, por ejemplo, cuando tú hablas de temas que tienen que ver con la integridad y la santidad, que significa estar apartado, vivir para Dios. Hay gente, no me van a hablar de temas religiosos aquí. Ya. Bueno, hay gente que te dicen así, pero la santidad tiene muchos factores. Sí, Lo que pasa exacto. es que, como te explico, nosotros mismos hemos hecho dominaciones dentro de la misma iglesia o dentro de los mismos cristianos. Y no hemos enclausurado en una parte. A otro le dicen rabacuco. Exacto. Y a otro le dicen religioso. Y a otro le dicen los Por ejemplo, integrados. con esa barba que usted tiene ahí, pastor, con todo el respeto, hay gente que ya usted está más para abajo del infierno. No, ya yo me gané. Ya me lo han dicho ya. En Estados Unidos tuve que quitármelo. Me prediqué en una iglesia. La gloria sea el Señor. Pero, por esencia, si a eso van, hay que muchársela a Juan, había que muchársela a Jesús, había que muchársela a todos esos discípulos. A toda esa gente. Claro, pues si no, ellos están perdidos también. Entonces, hay cosas como que... Porque hay gente que tiene mucho dogma, ¿entiendes? Y No, mucha creencia. eso... Mira, el mundo está lleno. El mundo está lleno. Ahora hay muchos dogmas, pero poca relación, intimidad y encuentro con el Espíritu Santo. Es el punto. Eso te marca. ¿Entiendes? Hay gente que por una ropa te condena y te manda al infierno. Muchacho. Y tu vida, tu alma... No, porque hay gente que... Ellos fueron los que dieron su vida en la cruz del Calvario por la gente. Ah, sí, ellos hicieron el sacrificio. Sí. Para mí la salvación es algo demasiado profundo. La salvación no se queda en una doctrina personal de nadie. No, y hay gente que, te voy a decir algo. Eso es demasiado profundo. Hay gente que no va a estar en la iglesia que van a ser salvos. Hermano, eso es demasiado profundo. Y es así. Lo que pasa es que lo hemos encasillado, como te digo, en una sola élite y decimos que el que no sigue este patrón no va a ser salvo. Exacto. Y si tú, como tú hablaste ahorita, si tú tocas mis intereses, más condena tiene. Eso es lo que se está viviendo en este mundo, pero la gente no busca arrepentimiento, la gente no busca integridad, ni consagrarse al Señor. Consagrarse no es una ropa. Si te hablo de dónde viene el origen de la ropa, si te hablo del talir y dónde que viene eso. No, es que en sí, la ropa puede ser una parte. O sea, cuando hablamos de la ropa, no hablamos del concepto que tienen los famosos amigos míos que vienen acabando con... Esos son mis hermanos. Sino, por ejemplo, ahora, hay que entender que yo tengo algún concepto. Yo entiendo que hay un extremismo de una parte. Sí, se pasan. Hay un extremismo. Yo vi una jovencita que salió con una blusita y ella dijo, no, porque yo soy cristiana. No hay pudor. Que había esta artista Rosa Karina que le puso un comentario y dijo, no, pero No hay pudor. Así no. ¿Me entiendes? Y hay un extremismo de un lado y hay un libertinaje de otro lado. Exacto. El problema yo es me quedo con lo que enseña la escritura. Yo Amén. estoy ahí en la palabra. ¿Entiendes? Por ejemplo, que en el libertinaje te dicen a ti que tú te puedes dar tu traguito de alcohol, que tú lo que no puedes embriagarte. En el extremismo de este lado, te dicen a ti que tú tienes que tener 10 cortinas encima, papi. ¿Entiendes? Sí, no y una entra. sábana aquí hasta el cuello. Que sean de colores del tabernáculo, yo si me no, quedo, no entra. Yo me quedo con las escrituras. Amén. Que Pablo dice que ella fue la que le enseñaron a qué era, por ejemplo, adulterio y qué es fornicar, y ella fue la que le establecieron el límite. ¿Entiendes? Y Pablo dice que el pecado le produjo toda la codicia después que le llegó el conocimiento de la escritura. Bien, yo me quedo con ella. Pastor, tremendo testimonio, conversatorio. Ha sido de mucha bendición. Me gusta que las cosas sean fluidas, sean naturales siempre. Hago una oración por ese pueblo. Bendiga ese pueblo en el nombre de Jesús. Amén.
Dile el nombre del Padre y del Espíritu Santo para que no se arme otro lío por ahí. No, Con los muchachos. jesuitas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te presento a tu audiencia, Señor. Bendigo a cada hermano, Señor, que pueda ser bendecido con este video, Señor. Eso es lo que queremos, que sea la guianza de tu Espíritu Santo, tocando y llevando, Señor, a aquellas personas que lo necesitan, Jehová. Señor, mira esta programación, sigue bendiciendo a tus hijos, Señor, ya que ellos están, Padre, peleando esta batalla para bendecir a mucho, Espíritu Santo. Padre, suple y rompe toda cadena, Señor, y abre puertas donde tienen que ser abiertas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Cómo lo contactan en las redes sociales? ¿Cómo lo siguen? Bueno, mira, Veo que tiene un libro ahí, lo puede sí. presentar con toda la libertad. Este libro se llama Vive Espíritu Santo. Este libro yo lo percibí cuando estaba estudiando una parte ya de la teología. Yo hice este libro en una semana porque recibí una revelación y no pude parar de escribir. Lo pueden encontrar en Amazon, está en Amazon a nivel internacional, está registrado en la Biblioteca Nacional, también podía verlo allá. Este libro en Boston dio un boom realmente. Ah, En las redes sociales pueden encontrarme como Antonio Montero, Pastor Antonio Montero o Antonio Montero Ministre. Supiste que nos hackearon la primera cuenta de todas mis redes sociales. Todas. no se llevaron. sabía. Bueno, pues ya lo sabes. Y estuvimos transformándola a otra parte, pero seguimos con la esencia del mismo nombre. Antonio Montero o Pastor Antonio ¿Le Montero. hackearon su canal de YouTube? De YouTube, sí, todo monetizado y todo. Entonces se lo llevan la cuenta y también la cuenta de Facebook con más de 100,000 y pico de seguidores. Ya usted sabe. Pero volvimos nuevamente y la audiencia volvió a recibirnos y las redes sociales nuevas con el mismo nombre ha dado un boom. Amenaza, sigan al pastor en su cuenta, su plataforma, ¿no? En las sociales. Repítalo otra vez para que la gente lo pueda seguir. Antonio Montero, Pastor Antonio Montero y Antonio Montero Ministre en Instagram, en Facebook y en YouTube. Amén. Esperamos que esto sea de mucha bendición. Mire, usted que está ahí, usted que todavía, ¿no? ¿Verdad? Le gusta escuchar la palabra de Dios, le gusta el contenido, ¿no? ¿Verdad? Que sale por esta plataforma, Evangelista Dios de Blanco, pero no es cristiano. No es cristiana aún y le gustaría recibir a Cristo en su corazón. Repita conmigo esta sencilla pero poderosa oración. Repita conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Borra mi pecado, quita mi culpa con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de todo corazón, voy a pedirte que acuda a la iglesia más cercana de tu casa para que allá puedas perseverar en el camino del Evangelio de Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a esta plataforma, síguenos en TikTok, en Instagram, en Facebook como Evangelista Dios de Blanco. Dale me gusta a este contenido y compártelo con alguien más. Medidas de fe. Shalom. Dios de Blanco.